Cordial saludo. En el día de hoy, a través de la técnica de la exposición, daremos a conocer el tema competencias investigativas en el docente. Maestrantes María Caterine de la Hoz Lechuga, Zoraima Isabel Gómez Consuegra, Universidad Metropolitana de Ciencia, Tecnología, UMECIT. Maestría en Ciencias de la Educación, Técnicas de Trabajo en Grupo. Profesor William Fran Español Sierra. Iniciaremos por definir qué son las competencias. Vamos a tener en cuenta diferentes autores. En 1997, Lewis-Lebot define las competencias como aquellas que están estrechamente ligadas a las actividades profesionales, es decir, las competencias que facilitan las actividades que se desarrollan con razonamiento y juicio propio según el puesto de trabajo, de acuerdo a lo que se debe hacer y a lo que realmente se hace. Otro autor es Daciel y Cole en el año 2000, que define las competencias como una característica yacente en una persona, es decir, una característica que está implícita y que está casualmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Otro de los autores es Arévalo en el año 2004, que la define como los elementos característicos de la persona que labora. Dichos elementos determinan qué tan apto y adecuado está la persona para el cargo asignado. También encontramos a Guerrero, que la define como esas categorías que combinan habilidades, las clases de saberes y actitudes. Tobón, como los procesos que construye, reconstruye y afianzan las personas a través de las actividades que desarrollan. El Ministerio de Educación Nacional define las competencias en el saber hacer en las distintas situaciones concretas. Entonces, podemos decir que las competencias son todas esas actitudes, valores, conocimientos, habilidades y capacidades intelectuales o comportamientos que la persona posee y le permite desarrollar sus potencialidades, aplicando razonamiento, creatividad e iniciativa y toma de decisiones. Las competencias se clasifican según diversos criterios y se pueden clasificar de la siguiente manera: según la habilidad que requieren en competencias cognitivas, actitudinales, procedimentales, según el nivel de complejidad en generales y específicas y según la disciplina o el área de desempeño. Según la habilidad que requieren las competencias cognitivas, encontramos que son el saber, es decir, cómo se pone en acción y en actuación un conjunto de herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa y acorde con las expectativas individuales. Esta competencia cognitiva se divide en tres componentes, que son los procesos cognitivos, los instrumentos cognitivos y las estrategias cognitivas. Según Pérez, en el año 2012, las competencias cognitivas conducen a la apropiación, comprensión e interiorización del conocimiento. Para él, estas competencias reciben el nombre de competencias del saber y corresponden a las etapas del desarrollo de un proceso de investigación. Por otra parte, según la habilidad que requieren, que son las actitudinales,
Para Tobón, las competencias actitudinales se asocian con el saber ser, es decir, que éstas se asocian a los distintos contenidos afectivos y motivacionales que tienen en cuenta la identidad personal y la manera como se realiza una actividad. Para Pérez, por su parte, las competencias actitudinales tienen que ver con la formación del ser como aspecto importante en el proceso formativo, dado el carácter actitudinal y comportamental. Entonces ya hemos visto que las cognitivas se relacionan con el saber y las actitudinales con el ser. Ahora vamos a definir qué son esas competencias procedimentales. Las competencias procedimentales tienen que ver con el saber hacer, es decir, estas consisten en cómo actuar en la realización de una actividad, cómo resolver un problema, cómo comprender el contexto sin olvidar cómo base la planificación que se tiene. El saber hacer se caracteriza por basarse en la toma de conciencia y en el control mediante la planificación. Continúa el monitoreo y la evaluación de lo que se hace. El saber hacer o las competencias procedimentales se dividen en procesos. Estos procesos son desempeño, instrumentos de actuación y estrategia. Estos procesos facilitan que se lleve a cabo el proceso del saber. Entonces, retomando, podemos decir que cuando hablamos de competencias cognitivas, hablamos del saber. Cuando hablamos de competencias actitudinales, hablamos del ser. Y cuando hablamos de competencias procedimentales, hablamos del saber hacer. Ahora a continuación, mi compañera Zoraima Gómez les hablará de las competencias según el nivel de complejidad. Bueno, buenos días. Continuando con lo que dice nuestra compañera Mena Caterini, también encontramos unas competencias según el nivel de complejidad. Entre estas, estas se dividen en generales, en básicas, generales y específicas. Estas competencias básicas, como ya les dije, se mencionan entre las básicas. Se identifican las competencias mínimas y aquellas definiendo en su apropiación y en su organización. Las competencias básicas constituyen aquellas características necesarias para realizar el trabajo, pero que no conducen a un desempeño superior, cuyos fundamentos son habilidades básicas como las actitudes, las analíticas y las cualidades personales. Y las competencias específicas están representadas por aquellas características que diferencian un desempeño superior de un desempeño promedio o a la vez cómo alcanzar resultados específicos con acciones específicas en un contexto dado, ya sea de procedimientos y condiciones de organización. Las competencias generales, según Muñoz en el 2021, son las que desarrollan los egresados en educación superior, permitiéndole adquirir capacidades para aplicar conceptos básicos, métodos y técnicas de investigación. En el caso de los docentes, adecuarlos a las situaciones cotidianas de la vida escolar. Generalmente, estas se refieren a cómo realizar una investigación para realizar una generación o validación de conocimientos que permitan impactar problemas prerelevantes. Otra que encontramos es diseñar y ejecutar y evaluar políticas de planes y programas y proyectos de investigación conducentes a la generación, adaptación y transferencia de la tecnología. Esta con el fin de que permitan aumentar la cobertura, la atención y el suministro de soluciones para un adecuado control y cumplimiento de esta función. También encontramos
diseñar modelos investigativos basados en métodos científicos, comprender la utilización de la investigación para la resolución de problemas y la capacidad de trabajar en equipo. Esa es una competencia muy fundamental, es la capacidad de trabajar en equipo y cooperación para alcanzar los objetivos o metas educativas y profesionales. Otra, encontramos la capacidad de manejar las tecnologías, como la información de comunicación y los avances tecnológicos. Es en cuanto a las competencias generales. En cuanto a las competencias específicas, según Hurtado, el área específica de un puesto de trabajo es el dominio conceptual y metodológico que le permite lograr resultados definidos en el proceso investigativo de su labor. Entre ellas se describen como primera medida manejar las técnicas e instrumentos para el diagnóstico de una realidad educativa comunitaria, la capacidad para mejorar y jerarquizar los problemas detectados de la comunidad como los resultados de diagnóstico. Antes de comenzar con una investigación, se tiene como requisito el establecimiento de buenas relaciones entre los miembros involucrados por medio de qué? De una motivación, una incentivación y un ejercicio verdadero como es el liderazgo. Perfeccionar las prácticas escriturales, redactando notas de campo y sintetizando informes acerca de un problema identificado. Eso en cuanto a su nivel de complejidad, las competencias. También encontramos según la disciplina o el área de desempeño. Como podemos ver, cada una de las áreas básicas se manejan a través de unas competencias básicas. Esas competencias las podemos encontrar en matemática, biología, lenguaje, ciencias sociales, inglés. En esas áreas básicas, esas áreas manejan unas competencias. ¿Para qué? Para poder llevar un mejor rendimiento o una mejor planeación a la hora de realizar unas estrategias dentro del aula de clase. Mari pasa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre qué son las competencias investigativas. Para Muñoz, son aquellas necesarias para que los educadores logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, preguntar y escribir a partir de la experiencia pedagógica, de acuerdo a la problemática que se caracteriza en el aula y en la escuela. Estas competencias investigativas que buscan que los docentes y estudiantes se orienten hacia la autorrealización de algo que se vaya a realizar, como una vía para la realización ya sea de un proyecto que satisfaga las necesidades de una comunidad educativa. Encontramos unos propósitos que contienen las competencias investigativas. Entre estos propósitos encontramos, según Muñoz, el primer propósito es observar. El segundo propósito es proponer, argumentar y perfeccionar. Al observar, en estos propósitos, ¿qué buscamos nosotros al observar? Buscamos registrar algo que queramos realizar, analizar, describir, escribir textos acerca de soluciones o problemas propios de los ambientes escolares. En proponemos soluciones a los problemas detectados utilizando los conceptos y los métodos de investigación, los cuales sean explicativos, interpretativos o críticos. Para argumentar, tenemos que tener ya las relaciones establecidas dentro de una cultura escolar y las alternativas que se dan en los problemas investigativos ya detectados.
Y por último tenemos perfeccionar, que son las prácticas escriturales de redactando notas de campo, ya sintetizando los datos de texto y sintetizando informes de investigación acerca de un problema identificado en el aula de clase. Bueno, dentro de la formación docente, estas competencias investigativas podemos encontrar, según Cabras y Marín, el 2015, manifiestan que la formación del docente es el factor más decisivo en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, incluso más que el aumento del gasto en educación o la reducción del número de alumnos por aula. Para Contreras, en el 2014, él lo define como la competencia profesional del docente en el conjunto de cualidades que le permiten sostener y aplicar un discurso científico desde el cual genera procesos de aprendizaje permanente en el sentido personal y grupal con visión innovadora hacia un desarrollo proactivo e integral de su profesionalidad. Todas estas competencias investigativas están enmarcadas en la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994. En esta ley se establece como responsabilidad del Estado velar por la cualificación y formación de los educadores, la promoción del docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa y la orientación educativa y profesional, y la inspección y evaluación del proceso educativo. Todo esto con el fin de que, ¿qué se busca? ¿Qué se busca? Que en el proceso educativo el interés de la búsqueda sea progresiva dentro del conocimiento para tener un proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual hará como tener el estudiante pueda aprender, ya sea investigando, particularmente la información investigativa de los futuros docentes, que nosotros lo que queremos que los estudiantes sean unos estudiantes investigativos, diversificando la complejidad natural de los ambientes de aprendizaje, las demandas de las prácticas pedagógicas que promueven el desempeño pedagógico para transformar o construir en la generación de alternativas de formaciones contextualizadas, dirigidas hacia una nueva forma de pensar y actuar en favor de la búsqueda de soluciones, ya sean creativas, organizadas y sistemáticas ante las distintas problemáticas socioeducativas. Bueno, damos las gracias a todas las personas que en este momento puedan ver esta técnica que es la exposición, que es una técnica a través de la cual podemos dar a conocer nuestros conceptos y definiciones sobre una temática específica.